Un componente muy importante del trabajo académico tiene que ver con desarrollar proyectos interinstitucionales para atender problemáticas nacionales y regionales. En Baja California tenemos la región vitivinícola más importante del país y por ello varias instituciones, incluido el COLEF, se han unido para formar el Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas, el CONVID. Y hoy vamos a platicar con dos de las especialistas que impulsaron este importante proyecto. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. El proyecto Consorcio para el Desarrollo del Sector y las Regiones Vitivinícolas, el CONVID, es el resultado de un esfuerzo interinstitucional del COLEF, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE. Esto con el apoyo y financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y tiene como objetivo principal consolidar una plataforma de colaboración científica con enfoques interdisciplinarios que permitan incentivar la innovación y la transferencia tecnológica en el sector vitivinícola pues de Baja California, pero también del país. Hoy nos acompaña la doctora Sara Martínez Pellegrini, ella es directora general académica del COLEF, y la doctora Norma Borrego Pérez, gerente de este proyecto. Hola, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir a platicarnos de esto. Gracias. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Sara, primero quisiera como contextualizar también un poco cómo surge el CONVID, de dónde nace esta idea, cuál es el interés también que hay en estudiar y en aprender más y ayudar a este sector. Bueno, realmente el CONVID es una experiencia que es muy interesante para la institución porque aunque está centrada en un sector, nos lleva un poco más allá en términos de lo que el COLEF busca, que es reforzar esta línea de desarrollo territorial, de desarrollo regional, que es una de las más fuertes del colegio, de hecho. Este proyecto inicia hace ya prácticamente 17 años con una tesis de maestría. La maestría en desarrollo regional trabaja de manera integral problemáticas de desarrollo territorial y en ese contexto surge pues un interés en trabajar con los productores vitivinícolas precisamente porque implican una articulación muy interesante en aspectos sociales, económicos y ambientales. De ahí, esa tesis salió bien, se hizo una buena relación con los vitivinicultores y creo que lo más importante de eso, más allá del sector, es que de alguna manera proyecta la institución hacia la posibilidad de realmente funcionar como una agencia de desarrollo territorial, una especie de antena abierta a necesidades locales, tanto sociales como de los productores, y a empezar a ver esa lógica de un planteamiento más integral del desarrollo en un espacio concreto como es los valles vitivinícolas de Baja California. Ahora, en ese sentido, se hace esta tesis, se hace la relación, ¿cómo se empieza a materializar y desde cuándo? A partir de ahí, lo que es muy interesante es que empiezan a generar las redes, las famosas redes que siempre estudiamos y no sabemos muy bien cómo se hacen. Empieza a haber una relación de confianza y el sector empieza a buscar al colegio para trabajar articulaciones productivas. Entonces, a partir de ahí se va consolidando todo esto y poco a poco se va institucionalizando de diferentes maneras. Primero a través de una serie de proyectos que fueron haciéndose sucesivamente en el tiempo y ya por último, pues ya con esta firma de convenio que genera el consorcio y que realmente lo que implica es trascender ya el trabajo de la propia institución e involucrar a otra serie de instituciones en este esfuerzo de generar estos laboratorios de desarrollo social. Ahora, Norma, gracias por estar aquí. Yo creo que quizá puede ser muy regional para la audiencia, pero ¿por qué es tan importante la región vitivinícola de Baja California? Bueno, es la número 1 en Baja California del país. En Baja California se produce el 90% del vino mexicano, que tiene además muy buena aceptación nacional e internacional. Sin embargo, no alcanza a cubrir la demanda porque la demanda es cubierta por vinos extranjeros. Entonces hay un gran potencial de crecimiento de la demanda de vino dentro del propio México. Hay regiones emergentes también que están produciendo vino, como son Coahuila, Uva de Mesa en Sonora, está toda la zona del Bajío, ¿no? Está Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato. Entonces creo que hay una importancia bastante recalcada ahí en esa oportunidad de crecimiento que tiene el sector, porque a nivel de exportación los vinos mexicanos son apreciados, son consumidos sobre todo en Estados Unidos, está el mercado de Canadá, pero hay un potencial de crecimiento dentro del país y fuera del país también. Sin embargo, existe una problemática muy particular que tiene el Valle de Guadalupe y los valles vitivinícolas de Baja California. No sé si nos puedan hablar un poquito más de esto. Sí, una de las problemáticas más relevantes para el sector vitivinícola es el agua.
O sea, la región de Baja California es una región que ya mantos acuíferos están bastante sobreexplotados. Es una zona que llueve poco. Este año tuvimos la suerte de que lloviera bastante y eso es bueno para el sector vitivinícola de la región. Sin embargo, hay una escasez de agua que es evidente y hay una necesidad de proteger, de usar eficientemente el recurso agua por parte de los productores, no solo aquí, en todo el país, ¿no? ¿Qué otros problemas han identificado ahí en la región, además de la escasez de agua? A mí me gustaría un poco, sí están los problemas regionales, pero creo que muchos de ellos los podemos proyectar, como estabas diciendo, a una utilidad mucho más general, por lo siguiente. Sí hay problemas muy específicos de cómo funciona, pero que tú puedes, conociéndolos acá, luego resolver en otros lugares y en otros sectores. Por ejemplo, otra de las problemáticas es un poco cómo se regeneran las relaciones de confianza entre los actores, porque una de las cuestiones que está pasando es que tienes un desarrollo que está desintegrado de alguna manera. Tienes el sector vitivinícola que sí está creciendo mucho, jalado un poco por el sector turístico, o con el sector turístico como uno de los elementos muy importantes, porque el vino ya no es solo un producto, es un producto servicio de alguna manera, claro, porque va asociado a todo este turismo. Y entonces lo que está ocurriendo es que eso te permite ver cómo tú integras diferentes actores para tener un modelo de desarrollo más equilibrado y evitar, por ejemplo, la exclusión de otros actores. Te permite ver cómo ciertos instrumentos de planeación participativa, donde tú integras a los diferentes actores otra vez que están trabajando en un mismo contexto, te permite maximizar beneficios en diferentes sentidos y ver estas lógicas de un desarrollo de largo plazo, por ejemplo. Porque ese era otro de los problemas. Muchas veces tú ves personas que sí tienen muy claro qué oportunidades hay de crecimiento muy puntual, pero eso puede ser contraproducente a mediano plazo. Entonces, esa es otra de las problemáticas que había un poco en el valle. Tienes que equilibrar la producción vitivinícola, la producción agrícola y otras actividades con esa actividad turística que, bueno, si se empieza a construir de más, a usar demasiada agua en lo que sería el servicio turístico, genera otro tipo de problemas. Entonces, es un laboratorio muy interesante porque varios de esos problemas, aunque son muy específicos de aquí, sí son equilibrios que tú tienes que trabajar en otros contextos. Claro, y como dicen, ¿no? O sea, la región, pues no nada más son las casas vinícolas, sino la población, los sectores y pues obviamente la cuestión del turismo y cuidar, me imagino también ahorita nos pueden hablar más de eso, pues cuidar que no se sobreexplote la región también, ¿no? Para que dure más y produzca más para todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a seguir platicando del COVID. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando, si nos acaban de sintonizar, sobre el Consorcio para el Desarrollo de la Región Vitivinícola aquí en Baja California, que es un proyecto entre varias instituciones en las que participa el COLEF, y para ello tenemos a dos de las actoras claves que estuvieron en el desarrollo de este proyecto. Y bueno, estábamos hablando precisamente, pues sí, ¿no? De por qué es importante la zona vitivinícola, cuáles son algunas de las problemáticas, sobre todo el tema del agua, pero eso también va aunado a muchos otros factores. Ahora, Norma, ¿por qué es relevante y pertinente o cómo lo pensaron o lo plantearon y cuáles son los objetivos del CONVIT de poner un centro de investigación pues conjunto entre estas instituciones que además tienen como enfoques distintos, el CIADI, el CICESE y el COLEF, aunque los tres trabajan temas de desarrollo regional, pero ¿cómo se plantea esto? ¿Cuáles son los objetivos? Mira, se plantea como una suerte de proyecto que se fortalece por las capacidades que tienen cada uno de los centros, es decir, estas capacidades son complementarias y cada una de ellas está fortaleciendo toda la visión esta integral que ya Sara habló de ello, de nuestro enfoque, ¿no? En CONVIT de desarrollo integral sustentable del territorio, más los actores que están involucrados. Entonces, el CONVIT lo que pretende ser es un centro de investigación de transferencia tecnológica donde se apliquen técnicas de cultivo, de desarrollo, de investigación en alianza con actores regionales, ¿no? Y el reto también es lograr que toda esta lógica que hemos pensado de desarrollo integral funcione. Es algo de lo más importante, pero su enfoque es el desarrollo equilibrado de las zonas vitivinícolas del país, haciendo énfasis en Baja California porque ya dijimos que es la zona productora más importante de vino del país, pero también hay otras zonas relevantes, como ya lo mencionamos, en México, ¿no?
Sí, porque por un lado está, bueno, el COLEF con pues, las capacidades que tenemos como institución en términos también de política pública, de desarrollo regional, el CIAD, que es un centro que está más especializado en el tema también de los alimentos y el desarrollo también de eso, y el CICESE. ¿Cómo intervienen estos actores? ¿Cuáles son algunas de las cosas que van a llevar al CONVIT? Sí, CIAD tiene una línea muy importante de tecnología para los cultivos y para los alimentos, es decir, cómo cerrar los ciclos de los procesos del vino. Tienen toda la tecnología para ello, ¿no? Tienen áreas de biotecnología, de cultivos, de organización de productores, de desarrollo regional, mientras que CICESE tiene una expertise muy importante en todo lo que se refiere a uso eficiente de agua y energía. Entonces estarían también con cultivo de las zonas y las plagas que afectan estos cultivos. Entonces se estaría complementando de esa manera las capacidades de los centros, mientras que COLEF tiene un núcleo de investigadores que están especializados en temas de cambio climático, al igual que CICESE, que también es otro reto fundamental, pues no solo para esta zona, ¿no? Sino en México nos va a afectar el cambio climático, ya está afectando y hay que estar preparados para enfrentarlo. Ahora, esto creo que también me gustaría que quedara mucho más claro también para entender la importancia de proyectos de esta envergadura que tiene que ver con pues el desarrollo pensado, el desarrollo integral. Creo que actualmente pues se están planeando muchos proyectos muy grandes y mucho se hace como énfasis en la importancia que tiene pues estudiar no solo pues el impacto para un sector, que en este caso podría pensarse, bueno, si las casas vinícolas son las únicas que se van a beneficiar, pero ¿qué pasa con el sector de la población? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con las regiones? En ese sentido, creo que el COLEF tiene todas las capacidades para hacer este tipo de estudios, pero me gustaría que nos pudieras explicar un poquito más, Sara, esta parte del desarrollo territorial. Yo creo que es un concepto que de repente manejamos aquí en el COLEF, pero no sé qué tan claro queda. ¿Qué significa realmente un desarrollo integral y sobre todo en el ejemplo de este proyecto? Bueno, yo realmente creo que eso es de los puntos muy fuertes del COLEF y creo que es la base de lo que está aportando al consorcio, de hecho, porque la idea original de hacer esta articulación vino de COLEF. ¿Por qué viene esta lógica? Porque en la medida en que hay una tradición de trabajo sobre desarrollo, y aquí sí un poco, sin querer hacer una clase de teoría, pero normalmente pensamos que desarrollo es, bueno, que crece un sector y produce más. Cuando estamos hablando de desarrollo estamos hablando de condiciones de vida. Entonces creo que eso es muy importante. Y yo, yendo un poco más allá con algo que es medio provocador, le decía alguna vez a Norma, de hecho desarrollo tiene que ser sustentable. O sea, sustentable es una redundancia. Tú no puedes pensar en desarrollo, que es un proyecto de largo plazo, si no estás pensando en una sustentabilidad. Y otra cosa que es muy importante, no solo en términos ambientales, porque, bueno, pues sí tenemos que cuidar los recursos, pero también tienes que cuidar los impactos en la sociedad, porque si tú estás generando conflictos con lo que estás desarrollando, ¿no? Claro. Pues no va a ser sustentable el modelo socialmente, y tienes que estar pensando también en una sustentabilidad política en términos del marco institucional en que estás moviendo el proyecto, porque tampoco va a poder progresar si no. Entonces, un poco, creo que lo que distingue al proyecto es esa sustentabilidad amplia, que quiere decir que es un desarrollo integral. ¿Por qué? Porque estamos cuidando, como decías tú, Flor, los diferentes aspectos, es decir, qué impactos sociales tenemos, necesitamos oportunidades de desarrollo para todo el mundo y necesitamos una inclusión del resto de la población. Hay incluso algunas comunidades indígenas en una parte del valle, por ejemplo. Entonces, la idea es trabajar que estén en los circuitos turísticos de alguna manera. Claro. Hay parte de la población que, de hecho, mucho del estudio tiene que ver con un diagnóstico socioeconómico. Hay población que tiene niveles educativos inferiores a lo que es el promedio del Estado. Ese tipo de cosas son las que se estarían modificando o en las que estaríamos tratando de trabajar, porque eso está generando un desarrollo desequilibrado. Para hacer una imagen más clara de lo que estamos diciendo, básicamente creo que el CONVIT tiene dos palabras clave. Una son las redes, que creo que es una imagen muy clara para todo el mundo, igual que las redes sociales. Aquí lo que queremos es que todo el mundo participe. ¿Y por qué? Porque igual que en las redes sociales, tú ves más opiniones, ves realmente lo que está pasando cuando tú abres. Entonces, creo que el CONVIT es básicamente salirnos de la caja, que normalmente es un centro de investigación, y pensar en una red. Esa red no es nada más una red de investigación. ¿Por qué una red de investigación y varios centros? Primero, porque hay cosas que estamos replicando de manera parcial
Y si sumamos a todos los que están trabajando sobre un tema, normalmente, bueno, pues ahorras recursos y además tienes una visión más rica, más multidisciplinaria, como dicen ahora muy de moda, pero quiere decir que la podemos interpretar desde diferentes puntos y eso nos permite, bueno, pues entender mucho mejor de qué estamos hablando. Además de ese concepto de redes, el otro que es muy importante, que yo creo que también define mucho al Convid, es queremos ser realmente un contacto social. Es decir, una de las prioridades es transmitir el conocimiento hacia otros actores y aprender de esos otros actores, porque no solo transmitimos conocimiento, también aprendemos, aunque estemos en centros de investigación. Y esa transmisión de conocimiento es muy práctica. Pues justo quiero que me hables de eso, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos porque creo que es un punto fundamental y no quiero que se nos corte, no se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y estamos hablando sobre el Consorcio para el Desarrollo de la Zona Vinícola. Y bueno, doctora, estábamos hablando antes de irnos de la transferencia de, pues sí, de tecnología, pero también de conocimientos y saberes, porque muchas veces pensamos en lo tecnológico como algo muy específico, pero háblenos un poquito más de esto. O sea, creo que es un punto muy importante que destacar. De hecho, para nosotros probablemente es el punto central de trabajo y es lo que pensamos que puede dar continuidad al proyecto. La idea es que, siguiendo con esta idea de redes, la red que se haga de intercambio sea suficientemente rica como para que todos los involucrados tengan ese proceso permanente de intercambio de información y de aprendizajes y eso permita que realmente, bueno, pues puedan identificar oportunidades de avance en todos los sentidos. Cuando hablamos de transmisión de conocimiento tendemos a pensar cuestiones muy complicadas y abstractas y aquí incluso estamos hablando de cosas tan sencillas como aprender a llevar una empresa, por ejemplo, en cosas básicas. Estamos hablando administrativas. Administrativas, pero incluso otras cuestiones como, por ejemplo, poder hacer un proyecto en grupo, que son cosas que no vemos, pero que son cada vez más necesarias en cualquier ámbito, incluso para proyectos sociales. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos ido viendo en los proyectos que se trabajaron antes, y no solo con este sector, con otros, pero en Baja California, es en esa lógica de desarrollo desde el espacio, desde el territorio, es central poder generar esas capacidades de agencia o de que los actores puedan ellos mismos posicionar y elaborar proyectos. Y un poco eso es uno de los puntos importantes del Convid, que obviamente pasa por poder diagnosticar y poder hacer una especie de trabajo colectivo de identificación de oportunidades y retos y a partir de ahí empezar a trabajarlos de una manera más sistemática y colectiva. Y en ese sentido, pues me imagino lo que articula todo esto también tiene que ver con la vinculación. ¿Qué otros actores están interviniendo, Norma? Bueno, además de los centros que ya mencionamos y otros centros que están queriendo acercarse a este proyecto por su especialización, tenemos también desde los productores locales que nos acompañaron desde el propio inicio de presentación de los proyectos ante CONACYT y Gobierno del Estado. Tenemos las principales asociaciones aquí en Baja California que representan en realidad a México, ¿no? La Asociación de Productores de Provino, por ejemplo, y la Asociación de Vinicultores de Baja California. Son asociaciones muy fuertes que trabajan a nivel nacional e internacional. Tenemos actores locales como los gobiernos locales, el propio gobierno del estado, el gobierno el municipal de Ensenada, está también colaborando con nosotros, el sistema educativo de Ensenada, porque tenemos una línea muy fuerte sobre jóvenes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Estamos también trabajando con otros actores a nivel nacional, por ejemplo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, está involucrado en el proyecto para ayudarnos en el soporte del sistema de información geográfica y en el análisis satelital de datos, porque estamos a la vanguardia en varias cosas, ¿no? Vamos a hacer análisis de agricultura de precisión con la gente de CICESE, INEGI, algunos investigadores de aquí del COLEF mismo también. Y tenemos desde el principio también está involucrada Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con esta línea de atención a la juventud y también con otro proyecto, un proyecto GEF, que está sobre el protocolo de Nagoya y la protección de los recursos genéticos del país. Entonces tenemos apoyos multiescalares a diferentes niveles que están entrando los actores en diferentes momentos, poco a poco, para ir haciendo esta serie de redes que nos permitan realmente tener
ese desarrollo, esa promoción del desarrollo integral en la zona, como lo estaba mencionando Sara, pero cada actor entra en el momento que debe entrar, lo que estamos tratando de hacer para atender a toda la región, ¿no? Están también interesados de parte del gobierno del estado, por ejemplo, en esta promoción de este modelo, pero también para el sector cervecero. Entonces ya estamos ahí les ha sido bastante interesante cómo se fue gestando este modelo para otros sectores. Claro, sí, que es entonces importante eso es muy importante en cuestiones de transmisión de conocimiento, como lo está manejando Sara, tanto a diferentes niveles, ¿no? A diferentes escalas, tanto a niveles personales, individuales, de servicio al cliente, de productores, como hacia otros sectores. Pues sin duda suena como un esfuerzo que duró mucho tiempo en planearse y me imagino que no ha de haber sido sencillo el llegar ahorita a platicarnos esto. Y en ese sentido y a modo de conclusión, me gustaría, Sara, que nos plantearan un poco, digo, Norma o tú también, cuáles son los retos que vislumbran y también cuál es la perspectiva, pues, sí a mediano, pero también a largo plazo, porque pues todo este esfuerzo, como que hacia dónde quieren verlo, cuál es la visión. Bueno, realmente creo que hay retos, pero creo que se van resolviendo mucho en el diálogo cotidiano. O sea, por lo menos hasta ahora lo que sí nos ha funcionado muy bien es, como pasa en todos los grupos, recuperar realmente la parte del grupo que sí está avanzando en cierto momento, porque en principio son las necesidades más sentidas o más inmediatas y bueno, pues de ir construyendo lo demás. Creo que el hecho de estar trabajando juntos, bueno, pues gobierno, productores, sector social e institución académica nos permite estar jugando con eso, porque bueno, pues hay unos que tienen más prisa con cuestiones de corto plazo y otros tenemos una visión un poco más de largo plazo. Entonces me parece que si logramos mantener ese equilibrio, podríamos solventar ese reto, por ejemplo. Otro de los retos creo que va a ser mantener la capacidad de escuchar a todos los que están involucrados, porque bueno, pues de repente uno piensa que ya tiene el camino y que tiene la claridad, deja de escuchar, y sobre todo en este tipo de proyectos eso puede ser un problema muy serio porque es una lógica de red y de articulación. Claro. Entonces creo que eso va a ser otro de los problemas. Y por último yo diría que sería mantener tanto los diálogos internos entre académicos y los diálogos hacia afuera, porque también son dos niveles de diálogo diferentes lo que nos está implicando eso. Pues sin duda van a tener muchas actualizaciones que darnos del Convid y esperamos que puedan venir nuevamente a platicarnos un poco más de este proyecto. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí tienen dos publicaciones que tienen que ver con esta parte de, pues un poco como lo que se pensó desde el Convid y algunas otras cuestiones de la cuestión vinícola, los mercados de trabajo, los trabajadores migrantes y todas estas líneas que se entrecruzan. Estos libros están disponibles en la librería del COLEF. Y bueno, también para conocer un poco más del Convid, así como de las instituciones participantes, pueden ingresar al portal del COLEF, www.colef.mx, y también a nuestro canal de YouTube, donde hay videos, entrevistas y más información de este y por supuesto de otros proyectos. También ahí pueden consultar nuestros programas anteriores si se perdieron alguno. Y antes de despedirme también les recuerdo visitarnos y seguirnos en redes sociales, donde nos encuentran como Diálogos desde la Frontera en Facebook y Diálogos Colef en Twitter, y también nos pueden escribir al correo dialogosdesdelafrontera@colef.mx para que nos manden todos sus comentarios. Ahora sí me despido, mi nombre es Flor Arballo y les esperamos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.